todo a adorar. Venimos a no tanto a pedir, venimos más a adorarlo, a entronarlo, a afirmarlo como nuestro Padre, como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Señor, como el dueño de todo. Amén. Ok, entonces, y los sábados que tenemos las noches con el Espíritu Santo. Hoy voy a ir a la palabra. Diga conmigo, el reino de los cielos sufre violencia. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que hay dos reinos. Diga conmigo, hay dos reinos. El reino de las tinieblas, que está liderado, reinado, gobernado sobre Satanás tiene ese control. Satanás, la serpiente, el dragón, tantos nombres que tiene el diablo. Y está el reino de Dios, quien es Cristo, el que lo dirige, la cabeza sobre ese reino. Entonces también hablamos de que no tenemos lucha o guerra contra seres con cuerpo, sino contra espíritus, ¿verdad? Entonces una de las armas más poderosas que el enemigo ha usado siempre ha sido la ignorancia, la falta de conocimiento. El pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. El pueblo fue destruido. Dice, mi pueblo fue llevado cautivo, mi pueblo fue destruido. El pueblo de Dios. Pero nosotros vemos en Génesis, desde el primer capítulo, que Dios creó al hombre para que fuera su imagen, fuera su semejanza, fuera el Señor el que tuviera el control, la autoridad, la potestad sobre la tierra. Y no es lo que un pueblo que fue creado para ser esclavo. Lo voy a enseñar y usted lo va a aprender bíblicamente hablando eso, ¿verdad? Entonces, pero hay algo que nosotros tenemos que tener bien en claro. Estamos en dos reinos que se pelean por las almas. Dos reinos que pelean entre sí, se oponen entre sí para pelear las almas, para pelear uno evitando que el propósito de Dios se cumpla, que las promesas de Dios se cumplan, y otro está enfocado en robar, matar y destruir. Robar el propósito, el llamado que cada persona que Dios ha traído a esta tierra para que lo cumpla. El diablo está enfocado en sacarlo de ese propósito, de ese llamado. El diablo busca la forma. Entonces lo primero que nosotros tenemos que entender es que hay dos reinos que están en violencia continua por nuestra vida. Mateo capítulo 11, versículo 12, la Biblia, la versión de las Américas. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Cómo está el reino de los cielos? Sufriendo violencia. Y los pasivos, los que se duermen en el servicio, los que están durmiendo en la casa, los que no oran, los que no se congregan, los que no leen la Biblia, los que pasan conectados en Facebook, en Instagram, jugando videojuegos, esos son los que lo conquistan por la fuerza. ¿Así dice? ¿Así dice? ¿Quiénes son entonces? Y los violentos lo conquistan por la fuerza. Dígale al que tiene a su lado, despiértese, que el diablo y Dios están peleando por usted. Dios porque se haga la voluntad de Él, el propósito de Él, el llamado de Él, porque usted cumpla su asignación en la tierra. Y el diablo por impedir que eso suceda. ¿Estamos entendiendo? Entonces el reino de los cielos sufre violencia. Cuando una persona está sometido, escuchen bien esa palabra, sometido, en pasividad, en pereza, en sueño, hay muchos de nosotros que hemos creído una de las más grandes mentiras del diablo, y es que usted es pasivo porque su abuelito era así. Es que yo salí así de calmado porque es que mi abuelita así era mi abuela. Era una lechuguita la viejita. Por eso duró 95 años. Es que ella nadie le sacaba. Entonces yo salía a ella. Entonces su abuela tenía el reino de los pasivos, entonces el tercer reino. Una persona pasiva, eso solo es una señal evidente, físico, que se puede ver de alguien que ha sido sometido. ¿Están conmigo?
Pastor, y entonces esas personas que usted mira, esa es la señal que están sometidos. Son pasivos. Usted los ve orar y milite. Usted es parte del reino de Dios. Esa es la violencia más fuerte que tienen. Otros con las manos en la bolsa. Entiendo los que son nuevecitos que no entienden, pero aquí la mayor parte de nosotros ya día nos calienta el sol en el Señor y también fuera del Señor, ¿verdad? Entonces ya la mayor parte de nosotros tenemos una base, un fundamento, un conocimiento, una experiencia espiritual. Sabemos que estamos en una guerra donde hay violencia y donde la pasividad solo es una señal evidente, física, a la vista, de que hemos sido esclavizados en un reino de oscuridad. Le hago una pregunta: ¿usted en oscuridad camina rápido o cómo camina usted? Vea que usted camina despacio porque usted no sabe, no hay luz, para no tropezar, para no caerse, para no golpearse. Entonces cuando una persona ora en el Espíritu, ya fue bautizado en el Espíritu Santo, le da miedo, le da pena, se avergüenza, está en oscuridad, anda despacito, anda a tientas. ¿Están entendiendo? Entonces por eso dice: el reino de los cielos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Entonces, ¿qué hace el diablo? Invade con oscuridad para poner todo lento. Cuando hay oscuridad, usted le pegan una trompada y usted no se da cuenta y usted queda buscando dónde está. No lo mira. Está sometido en oscuridad, en tinieblas. ¿Me están entendiendo? Entonces dice: los violentos lo toman, lo conquistan. Otra dice: lo toman. Otra dice: lo poseen. ¿Cómo? Por la fuerza. Hay que esforzarse. ¿Me están entendiendo? Ay, es que mire que yo, esa enfermedad, después de que a mí me dio el COVID, yo quedé bien así como jálame la yegua. Mire, y hay veces que se me olvida hasta cómo me llamo. Tengo 3 hijos y les confundo los nombres a los 3. A Juan le llamo Pancho y a Pancho le llamo Lencho y a Lencho le llamo Pedro. Hay veces que se me olvida hasta dónde es que vivo yo. Él está sometido en oscuridad, en tinieblas, en opresión. Ha sido sometido bajo el dominio, bajo el control de las tinieblas. Entonces, pero una persona que viene al Señor entiende eso. Dice: hay tinieblas, hay oscuridad. Hay un reino de oscuridad, hay un reino de tinieblas, hay un reino de maldad, hay un reino que quiere evitar, que me quiere impedir, que me quiere estorbar para que yo cumpla el propósito, el llamado, el destino que Dios me llamó a cumplir en esta tierra. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que esforzarme. Pero muchos, la siguiente tendencia de estar bajo el dominio de las tinieblas es que se conforma. Entonces ahí es donde ya hay: es que yo soy como mi abuelito. Mi mamá desde chiquito dice que yo me parecía a mi abuelo. Mi abuelita dice que yo me parezco, que mi papá era igual que yo. Entonces dice la palabra que muchos de nosotros podemos haber venido donde habremos venido, pero hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz, al reino de la luz de Dios. ¿Están entendiendo? Entonces, dígale al que está a su lado: despiértese. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que hay 2 reinos que se oponen. Hay 2 reinos que hay una resistencia, hay una lucha. Mateo capítulo 12, versículo 26 al 28. 2 reinos, aquí están bien marcados. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Significa que él tiene su reino. Porque a Jesús lo acusaron de tener un poder sobrenatural, pero
que se lo atribuían a una entidad diabólica. ¿Están entendiendo? Entonces dice Jesús les agarra la cabeza, la lógica, y les dice: óiganme, si yo llego a una casa y yo mismo me saco, entonces, ¿cómo Satanás va a echar fuera a Satanás? ¿Cómo va a prevalecer su reino? Entonces aquí le dice: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan nuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios, ese era el poder, la fuente del poder por la cual Jesús echaba fuera los demonios, era porque tenía el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por eso echaba fuera demonios. Y entonces dice: ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces aquí vemos muy claramente donde Jesús está hablando del reino de Satanás y del reino de Dios. Dos reinos que se oponen, que luchan, que pelean por las almas. Entonces aquí ya tenemos claro: hay un reino, y nos enfocamos en esta serie, nos estamos enfocando no es solamente en el reino de las tinieblas. Estoy enseñando primero cuál es su estructura, cómo opera y sobre quiénes opera. Pero luego vamos a enseñar el reino de Dios, cómo está estructurado también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que está el reino de Satanás. Él es el Dios, Él es el rey, Él es el príncipe, Él es el que tiene el líder principal de ese reino. ¿Están entendiendo? Pero no solamente es Él solo no podría hacer eso. La palabra de Dios nos enseña que una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios, influenciados, contaminados por el querubín lucero. Entonces, Él mismo, con una tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios, Él creó su reino. ¿Están conmigo? Él dijo: yo voy a poner trono, voy a poner mi trono. Yo voy a ser como Dios. Yo voy a estar en lo alto. Ese era su propósito. Ese era su deseo, perdón. No su propósito. Dios lo había creado con otro propósito. Pero su corazón se envaneció, se corrompió, se llenó de orgullo, se rebeló contra Dios. Entonces, Él es el líder de ese reino. Él es el rey de ese reino. ¿Están entendiéndome? Pero después de Él, debajo de Él, viene una estructura. Y es ahí donde el apóstol Pablo, que es el apóstol a quien Dios le revela más el mundo espiritual, sobre todo la estructura satánica, la estructura de maldad, la estructura de las tinieblas, cómo está estructurado y contra quién es la lucha que tenemos nosotros como hijos de Dios, la lucha que tiene toda persona que está sobre la tierra. Efesios capítulo 6, versículo 12. Entonces ya vimos: hay dos reinos, están en violencia. Un reino está liderado por Satanás, pero ese reino tiene esta estructura. Porque no tenemos lucha. Porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. ¿Contra qué más? Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Qué más dice? Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces miren, ¿dónde está esta estructura? Hay tres cielos. El apóstol Pablo le expone en una exposición a la iglesia, le hace ver que él fue llevado al tercer cielo. No sabe si fue en la carne o en el espíritu. Entonces, en ese tercer cielo le fueron mostradas cosas inefables, indescriptibles, y algunas cosas le fueron permitidas revelarnos, entre ellas lo que estamos hablando. Entonces, hay un primer cielo, y es el cielo que nosotros vemos, las nubes. Pero hay un segundo cielo, eso es donde está el sol, la luna, la galaxia, los planetas. ¿Están entendiendo? Pero hay un tercer cielo que es de donde Dios gobierna, desde donde Dios tiene su trono. Entonces vamos a ver esto, está en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 40, en la versión amplificada. Esta es una versión en inglés, siempre lo explico, luego lo traducimos al español. También hay cuerpos celestes. ¿Cuáles son esos cuerpos celestes? Pone el ejemplo: el sol, la luna,
y las estrellas. Así se le llama, cuerpo celeste. Entonces, ¿dónde dijeron que estaban los principados, las potestades, los gobernadores y las huestes espirituales de maldad? En las regiones celestes. Están en el segundo cielo. Satanás fue echado del primer cielo, del cielo donde estaba con Dios, porque antes de ser Satanás era el lucero. Era un lucero encargado de la adoración y muchas más asignaciones que Dios Todopoderoso, que lo creó, le había asignado. ¿Están entendiéndome? ¿Están siguiendo? Entonces, cuando Él se revela y una tercera parte de los ángeles se revela, ellos fueron expulsados del cielo. Satanás no está en el cielo con Dios. Él está en el segundo cielo. Y desde ahí ellos tienen o ejercen influencia, dominio y control. ¿Están entendiendo? Entonces, mire, también hay cuerpos celestes, solo una estrella, y cuerpos terrestres humanos. Entonces, habla de dos tipos de cosas. Número uno, los espíritus son, los demonios, los principados, los gobernadores, las potestades son seres espirituales. ¿Dónde están? En las regiones celestes, en el segundo cielo. ¿Están entendiendo? Entonces, por ejemplo, ahí dicen cuerpos terrestres humanos y pone el ejemplo de animales, plantas, humanos, animales y plantas. Pero la gloria y la hermosura de los celestiales son una clase y la gloria de los terrenales es otra. Es decir, la naturaleza de los celestiales es una. La hermosura de los celestiales es una, pero otra es la naturaleza humana, terrestre. ¿Están entendiendo? Entonces, en el segundo cielo, ¿quiénes están? Díganme, ya les enseñé. ¿Desde dónde está la influencia, el dominio, la potestad? ¿Desde dónde la ejercen? ¿Quiénes la ejercen? Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. ¿Estamos ahí? Entonces, desde ahí, el diablo, recuerden, son espíritus. Por eso dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Está hablando, no tenemos una guerra, una contienda, un conflicto, una pelea contra humanos. Esto no es humanos contra humanos. ¿Están entendiendo? Hay seres espirituales, hay espíritus demoníacos en el segundo cielo, en los lugares celestiales, que desde ahí gobiernan, desde ahí controlan, desde ahí manipulan y desde ahí influencian. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? Si no entienden eso, no me van a entender todo lo demás. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. No tenemos lucha, no tenemos un conflicto, una pelea física de un hombre contra otro hombre, de una mujer contra otra mujer, o de la mujer contra el hombre, o el hombre contra la mujer. ¿Cómo se está haciendo ver en este tiempo? En este tiempo hay un conflicto entre el matriarcado, el empoderamiento femenino, contra el patriarcado. Entonces, en lo físico nosotros vemos a las mujeres rebelándose contra el patriarcado e imponiendo y estableciendo el matriarcado. Dios, Jesús, Dios no está en contra de que la mujer ocupe su lugar, todo lo contrario. Dios no está enfocado en los hombres únicamente o en las mujeres únicamente. Dios está enfocado en la humanidad, hombre o mujer, mujer o hombre. ¿Están conmigo? Por eso es que ahora en todo evento usted llega y dice, buenos días las mujeres, buenos días los hombres, buenos días a las mujeres, y bueno, antes era buenos días a todos. Pero hoy tiene que ser específico. Porque si usted, yo tengo esa situación y la Biblia es así. Por eso es que es mi cultura. No porque yo sea machista, sino porque la cultura la Biblia dice hombre. Pero cuando
Dios creó a Adán, estaba Dios dándole orden o instrucciones a Adán y a Eva. ¿Están conmigo? O sea, Dios no ve, solo el enfoque mío, solo el enfoque del Padre Celestial son los hombres. No, obviamente hay un orden. Dios es un Dios de orden. ¿Me están entendiendo? Entonces, Dios también tiene una estructura, un reino. Y en ese reino hay un orden, y es ahí donde dice la palabra: Dios es un Dios de orden. Mal sacado de contexto y para sacarse un montón de pretextos, pero Dios está hablando de un orden. El Padre Celestial, Él es la cabeza de ese reino. Y el Padre Celestial, como cabeza de ese reino, ha puesto a Jesús como cabeza sobre la iglesia. ¿Están entendiendo? Y Cristo ha puesto sobre cabeza de la iglesia al hombre. Ese es un orden. Y cuando habla de hombre, está hablando mujer y hombre. No solo es hombre, pero por orden él se entiende con el hombre. Alguien tiene que dar cuenta, alguien tiene que ser responsable. ¿Me están entendiendo? Porque en el huerto del Edén, cuando Jehová le habló al hombre, el hombre le pasó la pelota a la mujer. Y cuando la mujer, el Señor le dice a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer le pasó la pelota al hombre. La serpiente, la culebra, el dragón, la tierra, la hormiga. No sé si me están entendiendo, pero Dios había puesto al hombre porque tuviera que darle cuenta. Es como en una empresa no hay dos cabezas. Usted no nace con dos cabezas. Toda persona que nace con dos cabezas nace y se le considera anormal o especial, para no ser así un poco. Ahora todos somos susceptibles y hay que aceptarnos, y no sé cómo estaba ese montón de mariconería que usan hoy, ese montón de palabras que usan hoy para. Entonces la iglesia ha entrado en esa mariconería. Ahora en la iglesia no se puede hablar fuerte, no se puede predicar fuerte, no se puede predicar la verdad porque me dolió, fue por mí que lo dijo. La iglesia ha perdido esa parte militante. ¿Me entiende? Y cuando hablamos de la parte militante, es que hay un ejército y usted es un soldado que es parte de ese ejército. ¿Me entiende? Y es la parte de donde la mujer saca los ovarios, el útero, la matriz. Cuando va a dar a luz y va a parir, la mujer tiene que sacar ahí esa parte militante. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántas mamás hay aquí? ¿O es que ahora todas parieron por cesárea o todas han adoptado hijos? No les dolió nada. La mujer cuando va a dar a luz tiene que sacar esa parte militante. Y no que esté gritando ahí, le empuje para afuera, que ese güiro tiene que salir. Pero hoy la mayor parte, si usted fija, la mayor parte de mujeres que hoy van hasta la gallina para poner, hacen porque la naturaleza del hombre está sobre la naturaleza animal. ¿Me están entendiendo? Entonces hay un reino. Uno está el de las tinieblas, está en el segundo cielo. Desde ahí ejerce influencia. No es físico. Por eso es que usted dice: pero yo he visto tomas de la nación, yo nunca he visto un demonio, nunca he visto un trono. Son espíritus. Es un reino espiritual. Dios es espíritu también. ¿Me están entendiendo? Entonces, en la tierra nosotros tenemos un cuerpo. Y el diablo, para operar y traer sus planes, tiene que usar humanos. Entonces ejerce control en el segundo cielo para tener control sobre la tierra. ¿Sobre quiénes? Sobre humanos, sobre animales y hasta sobre la misma naturaleza. No sé si me entendieron. El diablo ha querido tomar. Recuerde que el Señor le dijo a Adán: toma lugar, toma control, sojuzga, señorea las aves de los cielos, los peces del mar y toda bestia que se arrastra en la tierra. ¿Se recuerda? Cuando Adán y Eva pecaron, toda esa potestad, toda esa autoridad cayó en manos de Satanás. Entonces Satanás ha tenido el dominio sobre toda la naturaleza. Por eso es que cuando Jesús iba con los discípulos en la barca,
como Él tiene el control, el dominio sobre la naturaleza, y sobre la naturaleza hay 4 elementos. ¿Cuáles? Díganme esos 4 elementos. Lo que recibieron la clase de ciencias naturales: agua, fuego, aire y tierra. Entonces, el diablo tomó control sobre esos 4 elementos. Sobre los 4 elementos que Dios le dio autoridad a Adán y a Eva, a la humanidad, el diablo tomó esa autoridad. Cuando Jesús se monta en la barca, el diablo, que tenía el control y la autoridad sobre el agua, empezó a alterar el agua y el viento, y se creó una tempestad. Se creó, no sé si me están entendiendo, se armó una cosa tan fuerte que Pedro, que era un hombre que era pescador por años, estaba acostumbrado a ese tipo de cosas, pero en ese momento se le puso así, porque era algo fuera de lo común. ¿Me están entendiendo? ¿Qué vemos hoy nosotros? Huracanes categoría 4 y 5. Usted antes encontraba tormentas tropicales, y una tormenta tropical era como una escupida y ya estuvo. Hoy no, categoría 4, categoría 5, a 350, 400 kilómetros por hora. Un día está en el Caribe, allá por Colombia, y al otro día está allá en México, en Yucatán. Porque va a una velocidad, y en toda su trayectoria va arrasando, trayendo destrucción, muerte, inundaciones, pérdidas, pobreza, enfermedades. ¿Me están entendiendo ustedes? ¿Por qué? Porque desde allá está controlando. Pastor, pero Cristo vino a la cruz. Sí, Cristo vino a la cruz. Cristo nos redimió de la maldición. Cristo sometió bajo la planta de sus pies, desarmó al enemigo. No sé si me entendieron. Pero el problema es que le dio esa autoridad y esa potestad, se la devolvió a la iglesia, ya no se la dio a la humanidad. Mírenme aquí, cuando Dios creó a Adán y a Eva, se la dio a la humanidad. Todo Adán y Eva y todos los descendientes de Adán y de Eva iban a tener ese mismo poder, autoridad, potestad. ¿Están entendiéndome? Pero cuando Jesús viene a la tierra, muere en la cruz, la tierra se estremeció. Porque cuando Jesús muere, dice la palabra, que hubo un grande terremoto. Y dice la Biblia que habían personas que habían muerto, tenían años de muerto, pero resucitaron. Porque cuando hubo ese terremoto, el poder de redención, el poder de resurrección cayó sobre la tierra. Y la tierra responde a ese sacrificio. ¿Me están entendiendo? Responde a ese sacrificio porque es su liberación. Porque allá en Génesis, cuando Adán y Eva pecan, Jehová maldice la tierra y dice: espinos y abrojos te producirá la tierra. Entonces la tierra queda sometida a esclavitud. La tierra queda sometida a la maldad y al pecado mismo que estaba sobre Adán, porque Adán y Eva habían sido creados con la tierra, del barro, de la tierra. Ay, ustedes están como... Entonces la tierra cayó bajo la misma maldición que estaba Adán. Cuando Cristo Jesús, el postrer Adán, va a la cruz, derrama su sangre y muere, la tierra se estremece. El terremoto, salen los muertos los que habían muerto salen y resucitan. Señal de que el poder de resurrección había llegado a la tierra. Ahora escúcheme, ese poder, esa autoridad, esa potestad, ese señorío ya no es sobre todos los humanos. No sé si me entendieron. Ya no es sobre todos los humanos. Ya ese poder, esa autoridad, esos beneficios, esa herencia, esos derechos no son para todos. Son para aquellos que reciben a Jesús como su Señor, su Rey, su Salvador. Para ellos es. Ahora, escúcheme, entonces dice, Jesús resucita al tercer día.
El poder del Espíritu Santo saca a Jesús de las profundidades, de la oscuridad, del Seol, del Hades. Resucita el cuerpo de Jesús. Viene a resurrección Jesús, y juntamente con Él el poder de resurrección viene sobre los que creen en Él. Esa es la condición. Un inconverso no tiene autoridad. Un inconverso no tiene derechos, herencia, eternidad. Escúcheme, por eso Jesús, cuando Pedro dice: Señor, lo hemos dejado todo, Jesús dice: no hay uno, Pedro, que habiendo dejado todo por causa de mí, del evangelio del reino, que no reciba en esta tierra, en este tiempo, 100 veces más, y en el siglo venidero la vida eterna. Escúchame, ya no solamente es para la tierra, sino por la eternidad. Pero tiene que ser a los que creen, a los que creen en su corazón, a los que confiesan, a los que viven cumpliendo y practicando su palabra. ¿Me están entendiendo? No es sobre todos, es únicamente para los que creen en Jesús, para los que practican su palabra. Y le da a la iglesia, le cede a la iglesia ese dominio, esa autoridad, esa potestad. Le cede a la iglesia, sojuzga, señorea. Ya no es la humanidad toda, solo la iglesia. A los que creen, a los que le reciben. Entonces escúcheme, ¿cuál es la situación ahora? La situación ahora es que nosotros le llamamos cristiano, iglesia, remanente, hijo de Dios. ¿Qué más? Novia. ¿Qué más otros nombres tenemos? Asamblea. No, ¿qué otro nombre se le da? Cuerpo de Cristo. ¿Qué otro nombre? Nosotros le decimos eso. Y esto va a sonar fuerte, y siempre ha sonado fuerte, pero tiene que seguir sonando fuerte. A nosotros hay veces que cuando venimos a orar en la madrugada, o cuando usted viene, usted se fija que hay veces que se le pega el cachorrito que usted tiene. Se le pega el perrito y viene detrás de usted el perrito. El perrito viene más alegre que el ujier, que el líder, que el ministro, que el pastor. Viene más alegrito, con una colita alegre. Y entra a la casa del Señor y se queda. Pero no porque entre a la casa del Señor el perrito es cristiano. Pastor, pero a mí no me falla la Biblia. Aleluya. No es el que anda en la Biblia. No es el que le anda aquí bajo el brazo. Jesús nos dijo: y al que cargue mi palabra debajo del brazo. Digo, a los que practican mi palabra, a los que obedecen mis palabras. No digo tan siquiera a los que saben. Porque el problema con el que estamos lidiando nosotros es con un demonio, con un principado llamado farisaico, es un espíritu farisaico. ¿Cómo así? El diablo es el padre de todas las religiones de la tierra. Es un padre de mentira, es un padre manipulador, es un padre que somete usando las religiones para manipular y dominar a la gente. Y muchas veces esos espíritus están acá en estos atriles. Desde acá, como pastores, nosotros somos los principales manipuladores que hay. ¿Por qué le hacen así? Porque el reino de Satanás se ejerce bajo la manipulación. Pero el reino de Dios no se ejerce bajo la manipulación y el dominio, sino es voluntario. No sé si me entendieron. Nunca Dios va a manipular a alguien para que haga algo, porque eso es brujería. ¿Están entendiendo? Eso es brujería. Y la iglesia está llena de brujos y no de hijos.
ese espíritu farisaico, mire, le voy a decir cosas que hacían los fariseos. Número 1, oraban. Diga conmigo, oraban. Número 2, se congregaban. Oraban 2 horas diarias. Para empezar, ellos oraban 2 horas diarias. Se congregaban. Leían la Torá. Número 4, diezmaban y ofrendaban. Y número 5, servían. Muy parecido a nosotros. Por eso es que el reino de Dios opera o se manifiesta sobre los hijos de obediencia, no sobre la gente que está llena de conocimiento. No sé si me entendieron. El reino de Dios no lo podemos nosotros manipular, porque no es un reino, no es un dominio, es un reino. Satanás es su reino, es bajo dominio. Y bajo dominio, ¿qué tiene que ver? Usa las religiones para manipular, para meter miedo, para traer engaño, para llevar a la gente a vivir en una mentira. Los fariseos se paraban en la sinagoga, abrían los rollos y declaraban: escrito está Isaías, escrito está allá Éxodo, y leían el Pentateuco, los primeros 5 libros, y leían la Torá y declaraban la Torá. Pero cuando estaba, escuchen, cuando estaba la palabra hecha carne frente a ellos, cuando estaba la palabra hecha carne, hecha vida en un cuerpo físico, el reino de Dios llegó a ellos y ellos no se dieron cuenta, porque ellos esperaban un reino como el de Salomón, un reino físico, un rey que apareciera como Nabucodonosor, que apareciera como César, el emperador romano, un reino como eso, un presidente, un gobernante, una autoridad física. No me entendieron. El reino de Dios es el gobierno invisible de Dios. No lo podemos ver. Es espiritual. El reino de Satanás también es espiritual. Y ambos reinos necesitan de un cuerpo físico. No sé si me entendieron. Necesitan de un cuerpo físico. Dios por eso crea a Adán y a Eva. Por eso crea al hombre y a la mujer. Creó a la humanidad. Ahora escúcheme. Como estamos en los tiempos finales, el diablo ya no solamente está, al principio era usar hombre y mujer. Ahora no. Ahora está usando todo lo que es físico. No me entendieron. Si el diablo quiere que de aquí salga sangre, de ahí sale sangre. Pero ¿qué hay espiritualmente detrás de este pedazo de madera? Un espíritu. No. Porque el problema es que nos quedamos pensando que el diablo solo puede usar humanos. No puede usar, ahora está usando animales. Porque recuerde, la autoridad, la potestad fue sobre los 4 elementos de la tierra, los 4 puntos cardinales. Por eso es que Jesús le llamó el príncipe de la potestad del aire. ¿Están entendiendo? Entonces, estamos en el tiempo final. Y como señal del tiempo final, el diablo, dice la palabra, sabe que le queda poco tiempo. Entonces el diablo, escúcheme bien, está en un sentido de urgencia. ¿Qué quiere decir eso? Si tiene que usar una piedra y de ahí crearse una imagen o crearse un nombre o una cosa, lo va a hacer. Para que la gente crea en esa piedra. Para que la gente crea en ese pedazo de madera. ¿Me están entendiendo? ¿Qué más vamos a ver? Señales en el cielo. ¿Qué vamos a ver? En el cielo, el crearse imágenes, rostros, tronos.
¿Están conmigo, sí o no? ¿Qué más estamos viendo? Los mares, ataques de los animales en el mar, manifestaciones, la aparición de animales acuáticos raros, desconocidos, porque el diablo está usando a los animales para que pierdan su naturaleza, la naturaleza con la que Dios creó. Y entonces hay mezclas. Así como en los días de Noé, recuerde, como en los días de Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé? En los días de Noé la maldad era tan bárbara que los demonios descendieron a la tierra y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Pastor, pero yo he leído en la Biblia, dice algún teólogo que está por aquí, que los ángeles son asexuales, no tienen sexo. Pero bueno, para que usted mire que el diablo se las ingenia cómo hacer las cosas. ¿Están conmigo? Entonces hay un control que no solamente está sobre los aires, está sobre el agua, está sobre el aire, está sobre la tierra, está sobre el fuego, está sobre todo. Y sobre... No, que ustedes, yo lo siento ahí como que están muy como jálame la yegua hoy ustedes. Están ahí como que vienen de 40 días, no de ayuno y de oración, sino de disentería. ¿Cómo está estructurado ese reino? Ya lo vimos. ¿Sobre quién está operando? En las regiones celestes. Romanos capítulo 8, versículo 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Mire acá. Ahí habla de ¿qué? Principados, potestades. El apóstol Pablo dice, principados, potestades, no nos pueden separar del amor de Dios. Entonces, ¿qué vemos ahí? Diga conmigo, principados, potestades. Ahora, le voy a enseñar esto así rapidito. Principados, en el griego es la palabra arqué. Es la palabra arqué. ¿Qué significa? Principio, gobierno, dominio. ¿Quiénes son los principados? Son los jefes de demonios de primer rango, a los que ejercen gobierno como clase superior. Entonces, ¿quién es un principado? Son los jefes. Está Satanás, el rey de su reino, y luego vienen los jefes, los príncipes. Por eso dice principados, es la palabra príncipes. Rey, principados, príncipes. Estos son los jefes de los demonios. Estos son los primeros en rango después de Satanás. ¿Están conmigo? ¿Qué hay después? Potestades. Potestades. Colosenses capítulo 1. Oh, espérenme, créeme que estoy saltando algo acá. ¿Qué hizo Jesús con las potestades? Vamos antes de eso. ¿Qué hizo Jesús con las potestades? Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Nueva traducción viviente, hija, Gaby. Colosenses 2:13, nueva traducción viviente. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Déjamelo ahí. Mire lo que dice acá. Ustedes estaban ¿qué? Muertos. El diablo vino a robar, matar y destruir. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros pecados. Cuando vivimos o permanecemos en pecado, estamos muertos. Y un muerto no tiene autoridad. ¿O cuántos de ustedes han visto a algún muerto ahí que está en el ataúd y tiene autoridad? Está muerto.
Entonces pongan atención a esto, pongan mucha atención a esto. Cuando alguien está en pecado, está muerto. Cuando alguien está bajo el pecado, está bajo el dominio de Satanás. Está bajo el control, bajo la autoridad, bajo la influencia. ¿Me están entendiendo o no? Una persona que permanece, míreme, todos somos pecadores. Pero una cosa es que pequemos y otra cosa es permanecer en el pecado. ¿Están conmigo? Tampoco es que vamos a estar pecando hoy, mañana y por siempre. No, porque estamos en Cristo y el Espíritu Santo nos fortalece en nuestras debilidades. Por lo tanto, tenemos que procurar vivir en santidad. ¿Están entendiendo? Por eso tenemos que esforzarnos, porque el reino de las tinieblas, su enfoque es que nosotros vivamos y permanezcamos bajo el pecado. ¿Por qué el diablo quiere que usted y yo vivamos bajo el pecado? Porque de esa manera tiene autoridad, dominio, influencia. ¿Están conmigo? Tiene derechos. El que permanece en pecado, el diablo tiene esa autoridad, ese dominio, esa influencia, esos derechos. Por eso es que el apóstol Pablo dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces escúcheme, cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos quita la naturaleza de pecado. Y es por eso que cuando pecamos y metemos las patas, el Espíritu Santo nos exhorta. Pero cuando no estábamos en Cristo, pecamos y nadie nos exhorta. No me entendieron ustedes. Entonces dice el diablo: yo quiero que tú estés en pecado. Porque si tú estás en pecado, yo tengo autoridad sobre tu vida. Yo tengo potestad, yo tengo influencia, yo tengo autoridad. Yo te controlo. ¿Están entendiendo? Entonces dice el apóstol Pablo: le fue quitada la naturaleza de pecado. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Versículo 14. Él, ahí está, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Entonces míreme acá. El diablo tiene un registro. El diablo, y a eso se le llaman actas. ¿Lo está leyendo en la pantalla? ¿Cómo dice que se llama? Actas. ¿De qué? De cargos. La Reina Valera dice actas de decretos. El acta de los decretos que nos era contraria. Entonces son actas. Actas, no es un papelito así de amor. No, actas, decretos. ¿Decretos de qué? Escúcheme, ¿por qué quiere tenernos bajo el control? ¿Por qué el diablo quiere que permanezcamos en pecado? Dígame por qué. Estamos bajo su control. Dios mío. Bajo su dominio, bajo su autoridad, bajo su influencia, bajo esclavitud, en ignorancia. ¿Están entendiendo? Nos quiere tener ahí, esclavos del pecado. Entonces hace decretos. Las actas de los cargos, con los cargos que había contra nosotros. Escúchenme. Entonces, esa es la evidencia. Pongan atención. Esa es la evidencia. ¿Alguien tiene algo? Présteme su cuaderno y perdone que la voy a quitar. Entonces, están los demonios. Tenemos aquí, vamos a poner yo, porque como ustedes son los más santos, los más puros, los más limpios, los más. Darwin Pineda. Acta de los decretos. Julio 19. Julio 18. Toda la vida desde que nací. Y el diablo llena y llena y llena. Ok. Cuando Darwin Pineda muere y nunca conoció a Jesús, nunca lo recibió como su Señor y Salvador, entonces el diablo estas actas, estos cargos,
son los que Él va a presentar el día del juicio en mi contra, para que yo sea condenado por la eternidad al lago que arde con fuego y con azufre. ¿Están entendiendo? Entonces, escúchenme. Me voy a adelantar. Voy a seguir con lo tercero. No me quiero desconectar de esto, pero no quiero perder el hilo. Voy a seguir aquí. Este es el acta de los decretos. Pablo lo recibe, la revelación. ¿Es a favor de nosotros o qué dice? Todas las cosas buenas, todos los registros buenos de de todos los pecados, todas las cosas malas que hemos hecho, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos oído, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos escrito. Porque ahora hasta eso, con las redes sociales, hasta lo que escribimos, hasta lo que publicamos. El diablo dice, te quiero tener bajo mi dominio, bajo mi autoridad, bajo mi control, bajo mi influencia. Te quiero tener ahí en las tinieblas, en la oscuridad, en pecado. Permanece en pecado. Y los demonios están asignados a anotar todo. Son unos escribientes. Dentro de los demonios hay escribientes, los que escriben todo lo que nosotros hacemos. ¿Están entendiendo? Cuando Dios quiere bendecir a alguien, el diablo dice, un momento, no lo puedes bendecir. Yo tengo evidencias. Aquí están las evidencias de todos sus pecados. Hay videos, hay fotos, hay escritos, hay archivos de todos sus pecados. Por lo tanto, no puede cumplir ni el propósito, ni el llamado, ni el destino, ni tú no puedes bendecir. ¿Están entendiendo? Él se opone. El otro reino, cuando uno es engendrado en el vientre de la madre, asigna ángeles para el cuidado. El ángel de Jehová acampa, está ahí, al cuidado de ese bebé, al cuidado de esa criatura. ¿Están entendiendo? Entonces, inmediatamente también el diablo hace lo mismo. Porque el diablo estuvo en el cielo y copió todo lo de Dios. Es una copia. Lo copió todo. O la mayor parte a lo que él tuvo acceso. Y pone y asigna demonios. Por eso es que hay bebés que son atacados en el vientre de su madre. Por eso yo siempre, cuando alguien sale embarazada, al esposo y a la esposa, a los padres, les digo, oren por ese bebé, hagan decretos de vida, oren con él, léanle la palabra, pónganle alabanza. David dice, mi embrión vieron tus ojos. Jehová le dice a Isaías, siendo un niño, desde que estabas en el vientre de tu madre. ¿Están escuchando? Desde que estabas en el vientre de tu madre. Entonces Dios pone ángeles al cuidado de esa criatura en el vientre de la mamá. Pero el diablo viene y pone demonios para que lo ataquen. Entonces por eso es que vemos nosotros sangrados. Es un ataque diabólico. Un embarazo de alto riesgo. Eso es un ataque. Ese bebé experimentó un ataque y la mamá y el papá boca abiertas no dieron cuenta. Cuando los niños crecen, entonces ahí viene el engaño del diablo. Donde los niños en el vientre de su mamá, un ataque diabólico en su identidad. Entonces el muchacho y la muchacha dicen, no, yo soy homosexual, mi cuerpo es el cuerpo de un hombre, pero yo me siento mujer. Y de repente usted le pregunta, ¿quién te abusó? No, nadie. Nadie lo abusó. El ataque lo recibió cuando estaba en el vientre. El ataque lo experimentó y la confusión de identidad lo recibió en el vientre, porque ese es un ser espiritual. ¿Están entendiendo? Por eso es que hay niños que están naciendo especiales.
Otros niños están naciendo autistas por las vacunas, pero también por los ataques. Los niños, los bebés, esos que están ahí, los fetos, están bajo ataque. Son humanos, son personas. Por eso el aborto. ¿Están conmigo? Por eso el aborto. Entonces, si no aceptas el aborto en lo natural, te vamos a abortar, te vamos a atacar en el vientre de tu madre. ¿Están entendiendo ustedes? ¿Quiénes están bajo el dominio? Los que permanecen en pecado. Están bajo oscuridad. Pastor, pero yo vengo a la iglesia. Los fariseos iban a la sinagoga, leían la Biblia, se congregaban, oraban 2 horas diarias, ayunaban 2 veces a la semana, diezmaban y ofrendaban, eran mejores cristianos, tenían más cosas de cristianos que los que están ahora, porque los que están ahora no diezman ni ofrendan, ni se congregan, ni oran, ni ayunan. ¿Están conmigo? Tenían más características de lo que supuestamente nosotros hemos ahora valorizado como cristianos que los verdaderos cristianos. ¿Están conmigo? Por eso es que no basta con solo venir a la iglesia. Por eso es que no basta con solo orar. Por eso es que no basta con solo ayunar. Por eso es que no basta con solo saber la palabra. Por eso es que no basta con solo servir. Por eso es que no basta solo con diezmar y ofrendar. Se tiene que tener una relación viva, genuina, que produzca fruto. ¿Están entendiendo? Y entonces para eso apareció el diablo, para crear la religión. Y la religión hace sentir bien al ser humano. El diablo no tiene problemas con que usted venga. El diablo no tiene problemas con que usted ayune. El diablo no tiene problemas con que usted lea la Biblia. El diablo no tiene problemas con que usted diezme y ofrende. El diablo tiene problemas cuando usted empieza a ser obediente y a vivir una vida verdadera, genuina, original, en una relación íntima con Dios. Ahí tiene problemas. ¿Están entendiendo? Entonces, por eso le interesa tenernos sometidos. Bajo su dominio, bajo su poder, bajo su control, bajo su manipulación, bajo su influencia, bajo su reino. ¿Están entendiendo? Luego tenemos, entonces dijimos, ¿cuál es el primero que dijimos? Principados. Segundo, tercero, gobernadores. Los gobernadores, a ellos se les da señorío y dominio. Son los conductores o representantes que son asignados a una provincia o distrito. Se me olvidó decir, las potestades son los que están controlando los gobiernos, las naciones, las autoridades. Son potestades. O sea, cuando nosotros vemos a un presidente de una nación poner una ley o promover una ley a favor del aborto, hay una potestad que lo está influenciando para que apoye esa ley, para que valide esa ley. ¿Me están entendiendo? Entonces es una autoridad sobre una nación. Son gente con influencia sobre la nación. Son gente con influencia sobre regiones. ¿Entendieron? Entonces hoy sí vamos a los gobernadores. Estos son los representantes. Estos son puestos en áreas específicas. Y cuarto, huestes espirituales de maldad. ¿Quiénes son estos? Estos son tropas o ejércitos. Son subalternos de todos los demás. Estos son subalternos, son ejércitos, son tropas. Le voy a poner un ejemplo. ¿Puede llegar una persona a tener una tropa de demonios? Sí. El endemoniado gadareno tenía una legión de demonios. Eso era como una tropa de demonios.
Es la capacidad espiritual que tiene el ser humano. El ser humano, yo la otra vez escuchaba a alguien decir que no es pedagógico dar una enseñanza que pase de los 45 minutos, que por eso en la universidad o en los colegios el tiempo pedagógico es 40 minutos, porque después de los 40 minutos la persona no aprende. Pero yo conozco gente que se vio toda la serie de Pablo Escobar, que duró no sé cuántos días y horas seguidas, y se la saben al pie de la letra. Que se miran partidos de fútbol, la Euro, la Copa América, la NBA, el béisbol, la NFL, el fútbol mexicano, europeo, brasileño, hondureño, mexicano, americano, anglo, de todos lados. Hay potestades, hay gobernadores, hay huestes espirituales de maldad. Usted no se ha fijado algo. Usted viene a la iglesia, apenas llega y usted le da sueño. Y usted dice, ay, qué pesado está el ambiente aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia, sin vergüenza. Arrepiéntase. Son el chamuquero que anda en el lomo, que apenas viene y lo empiezan a dormir y a ejercer control sobre usted. Pero usted se agarra ese teléfono y se tira 4 horas en Facebook, viendo memes, viendo esto, viendo lo otro, y no le da sueño, no se aburre, no le da cansancio, no piensa que al otro día tiene que trabajar. Está en la iglesia y son las 9 y ay, ya se está alargando el pastor, ya se está alargando el mensaje a unas 9. Se tira 4 horas ahí, 5 o 6 horas derritiéndose los ojos. Y no hay problema. Y los que estudian, no digamos, que van a la universidad, al colegio, hacen vigilias, estudiando, preparándose para una prueba, preparándose para un examen, preparándose para un proyecto. Póngalos a hacer vigilia en la iglesia. Mire, la gente se levanta en madrugada. Hay gente que trabaja, los que son choferes, los que trabajan así en equipo pesado, a las 1 de la mañana salen, 2 de la mañana salen, todos los días. Pero a las 4 de la mañana no se pueden levantar a venir a orar, porque hay un sueño, hay un cansancio, hay una pereza. ¿Qué es eso, pastor? Espíritus demoníacos que están en tu casa. Estas huestes espirituales de maldad toman lugares, casas, universidades. En la universidad, yo conozco muchos que antes de ir a la universidad eran humildes, sensibles, quebrantaban, recibían la palabra de Dios y eran una sensibilidad. Se fueron a la universidad duros, insensibles, orgullosos, prepotentes, perdieron todo. Porque allá hay espíritus territoriales que te van a sacar a Jesús de tu corazón. ¿Están entendiendo? Te llega a la universidad. Yo anduve evangelizando en la Universidad Autónoma de Honduras y me encontré, de 10 personas que evangelicé, me encontré con 6 ateos. Y con 2 de ellos tuve una experiencia muy bonita. ¿Por qué? Porque evangelizándole y hablando de Jesús, y me empezaron a refutar, a argumentar y a fundamentar en lo que, por qué no creían en Jesús. Y el Espíritu Santo me dijo, diles que se recuerden cuando su mamá los llevaba a la escuela dominical. Diles cuando yo los bauticé y hablaron en lenguas. Diles cuando yo les sané el soplo en el corazón. Y empecé a decirle, pero el Señor me está diciendo esto, pero el Señor me está diciendo lo otro. Y empezó a llorar uno de ellos. Uno de ellos había sido abusado
En el primer año que llegó a la universidad, sus compañeros lo drogaron y lo violaron. Llegó siendo cristiano. Y lloraba y me decía, ¿y dónde estaba Dios? Que no me guardó. Le digo, pero es que te saliste y entraste a un territorio que no tenías que haber entrado. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo le hablaba a la iglesia y le decía, a ese lugar no entren. Porque allá habían espíritus territoriales que ellos en ese momento no tenían el peso espiritual para poder echarlo fuera. ¿Me están entendiendo? Los religiosos fariseos y escribas, cuando vieron a Jesús entrar a la casa de Zaqueo, ellos sabían que allá habían demonios y dijeron, hoy sí este se fregó. ¿Están entendiendo? Pero ellos no sabían, como no tenían revelación quién era Jesús, ellos no sabían que lo que Jesús, el que estaba con Jesús, y Jesús era más grande que todos los demonios que tenía Zaqueo en la casa. ¿Están entendiendo ustedes? Por eso es que tenemos que ser cuidadosos hasta de quién nos toca. El fariseo tenía conocimiento y cuando invitó a Jesús a su casa y entró la mujer que era una pecadora, una prostituta, y empezó a tocarle los pies a Jesús, dijo, este no es profeta. Porque el profeta dijo, si este fuera profeta, supiera. El original dice, hubiera discernido. Porque eran tan celosos y extremistas en muchos casos, que si una mujer que andaba en su periodo se sentaba en una silla donde estaba un maestro, un rabino, era expulsada. Porque ellos sabían que somos seres espirituales. Muchos de nosotros sabemos que somos seres espirituales, pero andamos en la carne. Y eso fue lo que pasó con los fariseos. Ellos tenían el conocimiento de lo espiritual, pero ellos eran chuletones. Ellos eran carnales, andaban en la carne, no andaban en el espíritu. ¿Están entendiendo? Hay mucha gente que uno le dice, no te toques, no te dejes tocar. Porque hay una impartición. Si el Espíritu Santo se imparte porque alguien te toque con su mano, también los demonios se imparten con quien alguien te toque también. Pero hay gente que no entiende y se enojan con uno. Estamos en tiempos verdaderamente peligrosos, muy peligrosos. ¿Están conmigo? Y el diablo está buscando la manera como esclaviza a la gente. ¿Cómo esclaviza? ¿Y a quién va a esclavizar? A los que no son esclavos. Si usted es un hijo de Dios, nacido nuevo, recibió a Cristo en su corazón, usted lee la palabra y se esfuerza por tener una comunión con Dios, téngalo claro que el diablo va a ir tras de usted. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día, ayunaba, y ahí estaban los principados, las potestades y los gobernadores atravesándosele en todo. ¿Por qué? Porque el diablo no está buscando al santero, al brujo. El diablo no está buscando al narcotraficante, el diablo no está buscando al drogadicto, el diablo no está buscando al borracho, el diablo no está buscando a la prepago, el diablo no está buscando, el diablo está buscando acá a aquel que se esté esforzando por vivir la palabra de Dios en obediencia, aquel que se esté esforzando por tener una relación verdadera con Jesús. A ese es que está buscando volverlo a llevar a la esclavitud, volverlo a someter a su autoridad, a su dominio, a su señorío, a su influencia. No, aquellos ya están entendiendo. Eso es lo que el diablo está buscando. Usted no se deje tocar por nadie, ni deje que le pongan la mano en la cabeza al niño, ni en broma. Yo le he enseñado a mi hijo y ustedes lo van a ver, ustedes se van a fijar. Lo he formado de tal forma donde usted no se deja tocar nada. Alguien le pone la mano en la cabeza y le quita la mano. Alguien dice, regáleme un abrazo, tal vez que se lo va a dar. La mano se la va a dar así, quitándosela más que chocándola.
Le hemos enseñado. Uy, pastor, a mí me parece que eso es extremista. Usted críe los suyos como quiera. Déjeme a mí crear el mío como yo pueda. Si usted quiere que sus hijos se le enchamuquen, déjenlos que anden en todos lados. Hay lugares a los que nuestros hijos no pueden ir. Y ese es un pleito de nosotros los papás con los hijos. Porque ellos quieren ir a todos lados. Papi, ¿me da permiso de ir a jugar básquet? Y usted que es espiritual sabe lo que hay ahí. Porque hay espíritus territoriales. Si usted es espiritual, si usted es chuleta, váyase, hijo. Aquí quiero seguir yo viendo la novela. Está buena, por cierto. Último capítulo. ¿Están entendiendo? Estamos sometidos bajo influencias demoníacas. Papi, quiero ir a tomarme un fresco con una compañera. Dígale a la compañera que en la casa hay frescos. No, papi, es que mire que es donde Don Napo, ni donde Don Napo, ni donde Doña Chepa, ni donde Doña Lencha. Donde Don Darwin, donde Don Pastor o nada. Papi, me invitaron a un cumpleaños. Y usted que es espiritual, que ora, que ayuna, que está clamando por sus hijos, usted sabe lo que hay ahí en el cumpleaños. Y dice, nah. Se le inflan. Sí, corcovean. Lo maldicen a usted. Le dicen a sus compañeros un montón de cosas de usted. Y sus compañeros vienen ahí. Sí, es que tu papá es santurrán. Sí, es que tu papá es de religiosa. Sí, es que tu papá, mira, mis papás me deja tener marido, me deja tener mujer, me deja tener sexo, me deja tener droga. Y los hijos de nosotros escuchando ese montón de gente estúpida. Pastor, usted no lo... Se le juegan la vuelta. Se la juegan. Pastor, pero uno no puede aislar los hijos. No, no los podemos aislar. Pero entre tanto que uno pueda, va a evitar, porque si ellos no tienen la madurez espiritual y van a ir a caer a la trampa. Mire, en La Ceiba, esa noticia fue exagerada, hace como un año y medio. Una muchachita en la universidad, la llevaron a un cumpleaños, se la llevaron a un hotel 5 estrellas en La Ceiba. No digo el nombre porque me voy a meter al lío. La drogaron, la emborracharon y le cayeron como 10 de sus compañeros. ¿Qué dice usted de eso? Entonces yo le pongo ese ejemplo a mis hijos. Obviamente yo siempre les he enseñado a usted, los hijos crecen y toman su rumbo y hacen lo que ellos quieren, pero ya ahí, pajarito vuela, ya haz tu nido donde quieras. ¿Están conmigo? Pero en mi casa son mis leyes, son bajo mis condiciones. ¿Las quiere? No las quiero. Espíritus territoriales. Hay hijos jovencitos llevando demonios a sus casas. Porque ese es el propósito. El reino de las tinieblas quiere expandirse. El reino de las tinieblas quiere expandirse, como el reino de Dios también. Recuerde, son dos reinos luchando por almas, luchando por recursos, luchando por territorios. ¿Están conmigo o no? Ya les miré yo que cambiaron la caretranca. Ya pusieron la caretranca. Vamos a seguir mejor entonces para que sigamos dándole Biblia, porque usted quiere Biblia. Es real, los demonios hoy son reales. En el Dolphin Mall en Miami se dio una manifestación impresionante. Busque información ustedes donde quiera y no la va a encontrar. ¿Por qué? Porque esa información no conviene. ¿Y por qué no conviene? Porque el príncipe de la potestad del aire tiene el control de los medios de comunicación. Y la información que quieren que salga, sale. Y la información que quieren que no salga, no sale. Hace 1 o 2 semanas viralizaron la muerte de una hija de un pastor.
Le dieron a la muerte de la hija de ese pastor. Y le dieron por todo. Pero no van a una iglesia para viralizar un milagro. Pero no van a una iglesia para viralizar un cambio y una restauración de una familia. ¿Están entendiendo? El diablo saca a la luz lo que le conviene y viraliza lo que le conviene. Porque quiere expandirse. Las tinieblas quieren expandirse. ¿Y a quiénes van a usar para expandirse? A los mismos disque cristianos. Si usted es un cristiano y tiene un mal testimonio, usted es tinieblas. Y el diablo en lugar de Dios, usted en lugar de dejarse por Dios para traer un avivamiento, usted está llevando oscuridad. Yo para ser como ese cristiano no quiero. Yo para ser como esa persona no quiero. Yo para ser como ese no voy a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Las tinieblas se van expandiendo. Yo para ser como ese cristiano pícaro, violador, tocó a las hermanas, tiene denuncia, tiene esto, tiene lo otro, no quiero. Entonces hay una expansión. El reino de las tinieblas se expande, crece. ¿Están conmigo o no? Voy a ir terminando con esto. ¿Cuál es el enfoque de Satanás? San Juan 10:10. San Juan 10:10. El ladrón no viene sino ¿para qué? Vamos. ¿A qué viene? Vamos, dígalo fuerte, despiértese. Hurtar, matar, destruir. Pero Jesús vino ¿a qué? Pero yo he venido para que tengan vida. ¿Y qué? Y para que la tengan en abundancia. ¿Me están entendiendo? Denle un fuerte aplauso al Señor. Mire ¿cuál es el enfoque entonces? El diablo, esclavizar a la gente. ¿Para qué? Para que vivan en oscuridad. Para que no salgan de las tinieblas. Para que estén sobre su dominio. Usted a las 2 de la mañana juega la selección. A la 1 está viendo la antesala. Y está ahí frente al televisor. Y no le da sueño. Ni abosteza. Hagamos una vigilia el viernes. ¿Hasta qué hora, pastor? Si es hasta las 5 de la tarde la vigilia, ahí vengo. Hagamos una vigilia para que dure hasta como a las 8, pastor, porque hasta la más tarde. Míreme, el diablo disfruta esclavizar a los hijos de Dios. Esclavizar a la humanidad lo disfruta. Su mayor deleite. Su mayor deleite es someter, sojuzgar, esclavizar, aplastar a los hijos de Dios, a la humanidad creada a la imagen y semejanza de Dios. Disfruta. Usted no sabe cuánto disfruta. Ustedes no me creen. Los israelitas, todos los imperios que existieron en su tiempo, todos los hicieron esclavos. Todos. Surgió Egipto, esclavo en Egipto. Surgió Babilonia, esclavo en Babilonia. Persia, esclavo de los medo-persas. Grecia, esclavo de los griegos. Roma, esclavo de los romanos. Disfruta hacer a los hijos de Dios, hacer a la humanidad. Ahora estoy incluyendo a la humanidad, a la gente, a los que no tienen a Jesús. Estoy incluyendo a los dos. Y pongan atención a esto que les voy a enseñar. Hijos de Dios, cristianos hijos de Dios, genuinos, nacidos de nuevo, son personas de primera categoría en el reino de Dios. ¿No me escucharon, man? Son personas de primera categoría en el reino de Dios. Ustedes no me creen, acá esclavos son ustedes entonces. Los hijos de Dios, los cristianos nacidos de nuevo, los que se arrepienten y viven en obediencia al Señor son
son hechos personas de primera categoría en el reino de Dios. Pero el diablo los hace de segunda y hasta tercera categoría. El Señor crea a Adán, mete la pata. El Señor se agarra a Israel. Israel se rebela contra Jehová. Se rebelaban, inmediatamente eran sometidos en esclavitud. Apenas se apartaban y se olvidaban de Dios, los agarraba un imperio, ¡pum!, los sometía. Los filisteos, los amalecitas, todo pueblito pirujo. Los pueblitos más pirujos, insignificantes, sometían en esclavitud a Israel, apenas se apartaban de Dios. ¿Por qué? Porque hay principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad que apenas te apartas del Señor y te van a hacer una persona de segunda y tercera categoría. Pon atención. En el Medio Oriente, Israel fue esclavo de todos los imperios, casi todos los imperios. Se apartaban y hasta el pueblito más miserable le robaba el arca, le robaban los frutos, le robaban las cosechas. Se apartaban de Dios y les venían una de cosas que, Dios mío, se volvían a arrepentir, se volvían a Dios, volvía Jehová a levantarlos, los restauraba, los bendecía, los prosperaba, les daba la abundancia. En abundancia se volvían a apartar de Dios, se apartaban de Dios, se olvidaban, volvían otra vez a la esclavitud. En los países musulmanes, por ejemplo, los que limpian las letrinas no son los musulmanes. Hay un dato de estos países allá, que de 1970 al año 2000 aceptaban cristianos, aceptaban gente cristiana. ¿Por qué? Escuchen bien, porque eran una plaga necesaria. Como plaga necesaria. Eran los que hacían el trabajo sucio. Eran los que lavaban los que limpiaban las letrinas. No me entendieron ustedes. Escúcheme, ¿cómo un cristiano nacido de nuevo, que Jesús es su Rey y su Señor, está considerado en una tercera y cuarta categoría? Todavía no me han entendido ustedes. El diablo disfruta quitar los beneficios, los derechos, la herencia a los hijos de Dios. Disfruta. Y por mucho tiempo ha seguido a Israel, pero no solo a Israel. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, versículos 10 al 14. Y nos ha hecho para nuestro Dios esclavos, oprimidos por el diablo, para que seamos esclavos sobre toda la tierra. ¿Cómo dice? ¿Nos ha hecho qué? Nos ha hecho, no nos hará, no nos hizo, nos ha hecho. Tiempo presente, funciona para siempre. No dice nos hizo, no dice nos hará, hablando del futuro, nos ha hecho. Ahora, en el momento en el que una persona, Cristo es su Señor, Cristo es su Señor, Cristo es su Rey, Cristo es su Salvador, en ese momento vas a ser una persona en la categoría 1 en el reino de Dios. Ahora, pregunta, ¿por qué una persona primero en la categoría en el reino de Dios va a estar practicando el pecado? ¿Por qué va a vivir y permanecer en el pecado? Nos ha hecho. Diga conmigo, nos ha hecho. ¿El qué? ¿El qué nos ha hecho?
Díganlo más fuerte. Nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Reyes y sacerdotes sobre la tierra. Y la misma posición de categoría, primer nivel que creó Adán y a Eva, hacia los hijos de Dios, hacia los verdaderos que se arrepienten, se convierten. Versículo 11, vamos a leer los otros 3 versículos más. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. 12. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la gloria, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Pregunta del millón: ¿estamos viviendo nosotros como personas de la categoría 1 en el reino de Dios? ¿Qué hace un rey? Nos ha hecho, volvamos al 5:10, Gaby, por favor. Al 5:10, dice: nos ha hecho, ¿qué? Reyes, sacerdotes. ¿Qué hace un rey? Administra autoridad, riquezas, territorios e influencia. ¿Qué hace un sacerdote? Es responsable de la adoración, de la enseñanza de la palabra, y responsable de la presencia de Dios, de que la presencia de Dios permanezca en un lugar. Esa es la responsabilidad y la asignación, privilegios de un sacerdote según la palabra de Dios. No el cura, no el padre de la iglesia, ¿verdad o no? Reyes. Y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. ¿Qué administramos si somos reyes? Autoridad. Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada por el Padre. Toda potestad, es lo mismo. En otra versión dice autoridad. Toda autoridad me ha sido dada por el Padre. ¿Están conmigo? Todo lo que ustedes, dicen en una versión, todo lo que ustedes prohíban en la tierra será prohibido en los cielos. Todo lo que ustedes permitan en la tierra será permitido en el cielo. Eso hace un rey, tiene autoridad. ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay acá? Tome autoridad sobre su cuerpo y levántese a orar en la madrugada. Y le creo. No me venga con paja a mí que rey no gobierna su estómago, no puede ayunar 2 horas. No tiene autoridad sobre usted mismo. ¿Cómo va a tener autoridad afuera? Eso es un rey, uno que tiene autoridad. Uno que tiene autoridad. El rey David dijo: alma mía, bendice al Señor. No quería, no sentía ganas, no tenía deseos. El alma decía: ay, no quiero adorar. Soy rey. No solamente rey que tiene el trono de Israel, soy rey, tengo autoridad sobre mi cuerpo. No me da la gana abrir las redes sociales. Voy a ayunar redes sociales. Soy un memero, voy a ayunar, ya no voy a ser un memero, voy a ser un hijo de Dios. Cuando toco eso, toco la llaga. Se transfiguran, se les manifiesta. Reyes, diga conmigo: yo soy un rey y sacerdote. Pastor, ¿y por qué no dije reina?
cuando le expliqué al principio que está hablando del hombre y la mujer. Entonces, las mujeres son reyes y sacerdotes del Señor. Tienen autoridad. Amén. ¿Qué hace un rey? Administra autoridad, riquezas, territorio e influencia. Tiene recursos. Hoy, ¿cómo nos considera el mundo a nosotros? ¿Cómo considera el mundo a los hijos de Dios, a los cristianos? Tontos. Por eso es que a los muchachos cuando van así y se relacionan con fuera de la casa o algo, pero tus papás son cristianos, sí, pero yo no. Porque sus compañeros se burlan de los cristianos. Porque en sus casas escuchan a sus padres burlarse de los cristianos y menospreciar a los cristianos. Los muchachos van al colegio y aquí levantan las manos y van al colegio y alguien van a hacer un evento ahí y les dice, oramos, ay no, yo no quiero orar. Y no voy a la iglesia. No, ahí te subieron una foto ahí de tu iglesia. Es Photoshop. Es un montaje. Se avergüenzan. ¿Por qué? Porque el mundo considera a los hijos de Dios tontos. Considera a los hijos de Dios miserables. Considera a los hijos de Dios pobres. Considera a los hijos de Dios y los ven con menosprecio. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo peor no es cómo nos ven, lo peor es cómo nosotros nos vemos. Y también nosotros nos vemos como miserables. Y también nosotros nos vemos como tontos. Y también nosotros nos vemos con menosprecio. Entonces somos cristianos en estas cuatro paredes. Somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y afuera, con la cola entre las patas. Y no que somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes no en la iglesia. La tierra. Sobre la tierra. Autoridad sobre la tierra. Cualquiera predica en iglesia. Cualquiera predica en una casa de paz. Cualquiera enseña. Vaya a la alcaldía. Vaya al parque. Súbase a un bus. Vamos a los colegios. A la universidad. Ahí se ejerce que somos reyes y sacerdotes sobre la tierra, sobre todo lugar. ¿Están entendiendo? ¿Sobre quién tiene influencia? Sobre los hijos de desobediencia. Aquellos que no quieren renunciar al pecado. Aquellos que no quieren renunciar al pecado oculto. Aquellos que sabe Satanás que todavía hay oscuridad en sus corazones. Salmo 51, 17 dice, traducción en lenguaje actual o Reina Valera, la que quieras poner, Gabriela, por favor. Salmo 51, 17 dice, para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. La Reina Valera dice, tú no menosprecias un corazón contrito y humillado. Esa es la verdadera ofrenda para Dios. ¿Cómo así? Dios sabe que nuestra naturaleza desde Adán es una naturaleza rebelde de pecado. Pero a través de Jesucristo somos redimidos, perdonados, lavados, limpiados, purificados, santificados, justificados por su sangre, por su fe, por nuestra fe en Él, por su sacrificio. Venimos y somos trasladados de las tinieblas al reino de la luz, al poder, a la autoridad, a las riquezas, a los beneficios, a la herencia, al propósito y al llamado por el cual Dios nos tiene en esta tierra. Dios no trajo su vida, no lo trajo a usted ni a mí a esta tierra para ser esclavos del pecado. Nos trajo para cumplir un llamado y un propósito. Usted y yo tenemos una misión en esta tierra, pero la mayor parte de la gente no la está cumpliendo. ¿Y por qué la palabra no funciona? Porque no estamos ejerciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Yo les decía la semana pasada, los doctores dan medicinas, dan recetas. Los abogados saben leyes, van a juicios,
meten presos, ejercen su profesión, su oficio. Los arquitectos diseñan, los ingenieros agrónomos, los campesinos, los maestros, todos cumplen su función, menos la iglesia. Por ende, al no estar funcionando, no funcionan, valga el juego de palabras, la palabra de Dios no entra en acción. Esto funciona en aquellos que se han arrepentido y convertido de corazón. Si usted me dice, pastor, yo estoy apartado del Señor, he fallado, he pecado, pero esta noche yo quiero recibir a Jesús, esta es una buena oportunidad para salir de la opresión, de la esclavitud, del dominio, de la opresión, de las tinieblas, del enemigo, del diablo, y pasar al reino de la luz. Y ahí poder cumplir nuestro propósito, nuestro llamado. Y ahí todas las promesas de Dios se cumplen en nosotros. Somos reyes y sacerdotes. Somos llamados a ejercer esa posición, esos beneficios, esa herencia, esas riquezas. No funciona solo con venir a la iglesia, hay que vivir la palabra. ¿Cómo y sobre quiénes actúa las tinieblas, el reino de las tinieblas? Sobre los desobedientes, sobre los que no quieren obedecer a Dios. La palabra de Dios dice sobre los que desobedecen, sobre los hijos de desobediencia. Sobre ellos se activa, opera, funciona todo principado, toda potestad, todo gobernador, toda hueste espiritual de maldad. Sobre ellos opera. Hay una estructura que Dios la tiene. Y cuando pasamos del reino de las tinieblas al reino y al poder de Dios, toda esa estructura y todos esos beneficios y todas esas riquezas se activan a favor de nosotros. ¿Por qué el diablo disfruta tanto someter a los hijos de Dios a esclavitud? Porque ese es su trabajo. Ese es su trabajo, someternos. Esclavos de la pornografía, esclavos de la inmoralidad sexual, esclavos de la depresión, de la ansiedad, esclavos del alcoholismo, esclavos de la mentira, esclavos del chisme, esclavos de la pobreza, esclavos de la enfermedad. Dios no nos va a obligar, Dios no nos va a manipular. Voluntariamente nosotros decidimos a qué reino pertenecer y bajo qué reino vamos a caminar, vamos a vivir. Yo no puedo decidir por usted. Como padre no puedo decidir sobre mis hijos. Como esposo no puedo decidir sobre mi esposa. Como pastor no puedo decidir sobre usted. Usted mismo decide sobre qué reino usted va a vivir. El reino de las tinieblas es un reino cuyo fin es un castigo eterno. El reino de Dios es un reino eterno. Vivir por la eternidad con Cristo en un reino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. No creo que usted quiera ser parte de un reino que lo esclaviza, que lo somete, que lo tortura, que lo castiga y que al final lo premia mandándolo al infierno. Porque al infierno no lo manda Dios, lo manda el diablo, a quien le obedecen, a quienes viven y practican en el pecado. La recompensa del Señor a todos aquellos que cumplen su propósito y su llamado es la vida abundante, es la vida eterna. Nosotros decidimos a quién vamos a obedecer. Pero recuerden esto:
Dios sabe, Dios conoce las intenciones más secretas y profundas de nuestro corazón. Y nuestro corazón, cuando está alineado a Dios, se conecta a ese reino. No solo lo que digo, no son mis palabras, mi corazón. Automáticamente el corazón se alinea y todo el reino de Dios empieza a venir a su favor. Cuando Adán pecó, cuando el ser humano peca, sube una señal, dispara, envía una señal. Cuando nosotros pecamos, el corazón emite un sonido que activa la alarma, el reino de las tinieblas, e inmediatamente se alinea al reino de la oscuridad. ¿Están entendiendo? Este hombre recibió esa revelación porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre lo entendió bien. Cuando una persona se arrepiente y se convierte, no necesita decir nada. La mujer que besó y enjugó con sus cabellos los pies de Jesús no pidió perdón. Nunca abrió su boca. Nunca le dijo: Jesús, perdóname porque soy una prostituta, una pecadora. Nunca. El arrepentimiento vino del corazón. E inmediatamente su corazón se conectó al reino de Dios. Y Cristo dijo: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Así es el corazón. En el corazón está la vida. Y el corazón determina el rumbo. El corazón va a determinar nuestra eternidad en un lago que arde con fuego y azufre, el infierno, o el cielo. En el corazón está toda la verdad. Y de ahí el corazón, nadie puede engañar a Dios. Nosotros podemos engañarnos solos. Te dice: el pastor no me ve, mi mujer no me ve, este no me ve. Pero el corazón está conectado. El corazón es el espíritu del hombre que está conectado a la presencia de Dios. Entonces el corazón es el que emite la señal a qué reino pertenecemos. No necesita decir nada, inmediatamente el reino de Dios se activa a favor de esa persona. En el momento en el que una persona o en el que alguno de nosotros pecó, nuestro corazón se desconectó del reino de Dios y se conectó al otro reino. ¿Quién lo dijo? Nadie lo sabe. Nadie lo ha visto. Nadie le ha encontrado nada. ¿Sí? Pero el espíritu del hombre le emite señal a la presencia de Dios. Por eso escúchenme. Adán y Eva, cuando pecaron en el Edén, nunca dijeron pecamos. Nunca. Léanlo. Ellos no dijeron: ay, pecamos. ¿Quién llamó a Dios? ¿Cómo Dios se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo sabía que habían pecado? Nadie le había dicho nada. Adán y Eva no le dijeron. El diablo tampoco le iba a decir. La serpiente tampoco se lo iba a decir. Somos seres espirituales, conectados con nuestro espíritu a la presencia de Dios. Y nuestro espíritu, nuestro corazón le emite señal. Y es donde Dios sabe. Por eso es que, míreme, el día del arrebatamiento no va a caer un WhatsApp: estate listo, en 5 minutos llego. Arrepentite que el mañana es el arrebatamiento, o Cristo viene, o el Armagedón, o la gran batalla, no, nada de eso. Inmediatamente, cuando las trompetas suenen, en un abrir y cerrar de ojos, abrir y cerrar de ojos,
no dio chance de arrepentirse, no dio chance de pedir perdón, no dio chance de nada. Rápido, abrir y cerrar de ojos. Nuestro espíritu, el corazón del hombre, la Biblia le llama espíritu, conectado con la presencia de Dios. El reino de Dios se activa. Pecamos, se apagan las luces y entramos a vivir bajo el reino de la oscuridad. ¿Entendieron? Lo más sencillo, traté al final de enseñar lo más sencillo posible. Ustedes ven cómo está la luz ahorita. Es como que estuviéramos caminando alineados, arrepentidos, convertidos, orando, obedeciendo, practicando, caminando en obediencia delante de Dios. Estamos en luz. Podemos correr, podemos movernos. Apaguen las luces. En el momento en el que peco, en el momento en el que fallo, se apaga el reino de la luz y quedo bajo oscuridad. ¿Por qué será que Dios no escucha mis oraciones? Porque el diablo está impidiendo que tus oraciones lleguen. ¿Por qué Dios no me responde? Porque ahí en el corazón hay cosas oscuras que todavía no te arrepientes. No nos hemos arrepentido. Y Él lo sabe todo. Él lo ve todo. Él lo puede todo. Podemos pasar aquí días y días y días sonándonos el pecho. Mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por mi bendita culpa, por mi insoportable culpa. Arrepentimiento. Arrepentimiento. El que robaba no robe más. Cambio. Cambio. A usted le cae mal a alguien. Usted no pasa a alguien de un asesino. El reino de Dios está fundamentado en el perdón, en el amor, en la justicia. Cuando alguien tiene y está ofendido contra su hermano, está en tiniebla. Alguien tiene falta de perdón, está en tiniebla.